Bienvenidos a una nueva edición de Aislados. Somos dos amigos hablando de deportes por Skype en tiempo de coronavirus, día 57 ya del aislamiento social preventivo y obligatorio. Hoy es viernes 15 de mayo en la Argentina. Yo soy Matías Baldo y del otro lado está Javier Saúl. Javi, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Mati? ¿Todo tranquilo? Siguen creciendo los números en esto del coronavirus y en este conteo que uno va teniendo todos los días, pero más allá y saliendo de lo que es el día a día, te marco, Mati, que viste los aplausos, no sé si te pasaron a vos, pero los aplausos en el barrio bajaron bastante, pero hoy me tocó salir a la calle para un delivery a las 9 de la noche y la verdad que sigue emocionando y termina emocionando la reacción de la gente ante el himno. Venimos diciendo, yo no sé si esto va a ser para mejor o para peor en cuanto a la sociedad, pero hay algunos gestos, Mati, que tocan ciertas fibras. Sin dudas. Los aplausos acá disminuyeron bastante. Hay alguno que se ve que también tiene algún familiar en este grupo de médicos héroes en este momento y que sale todos los días a las 9 y aplaude. Cada vez lo acompañan menos. Hoy hasta escuché, en honor al querido Sergio Denis, que falleció, algún homenaje con este Te quiero tanto, tan popular, que es también tan futbolero. Sí. Desde acá un saludo a la familia de Sergio. Pero bueno, hoy llegué a escuchar hasta eso, así que a veces se lo toman algunos más en broma, otros más en serio, pero la realidad es que sí hay pequeños gestos de estos que vos señalabas. Acá antes se escuchaba el himno también, alguno también que hacía ese chiste de Milhouse, ¿dónde está Bart? Y eso ya terminó todo. Cosas que, sí, no hay mucho de eso, pero sí hoy esta particularidad que me llamó la atención, que alguno en Twitter había dicho en chiste, bueno, salgamos a cantar Te quiero tanto en honor a Sergio Denis. Se ve que alguno se lo tomó en serio, por acá salió alguno, pero bueno, hay algunos gestos que quedan y me alegro que ahí por tu barrio el himno siga sonando y siga emocionando. Sí, y seguimos, Mati, aislados, esto lo venimos marcando, este podcast sigue. Mientras sigue este aislamiento, veremos cuántos días sumamos. Por lo pronto, este viernes ya son 57 y este podcast continúa. Pueden suscribirse, como decimos siempre, y así no perderse ningún episodio en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Castbox y en todas las plataformas de podcast, todas las plataformas de audio que ustedes utilicen. Suscríbanse, pongan me gusta, 5 estrellas, todo lo que ya saben hacer. Y además pueden suscribirse al canal de YouTube de BW, así como se escribe BW, y tener otra opción para escucharlo en formato video distinto, pero un audio en un video para el que no tenga acceso o no esté familiarizado con las plataformas de podcast y quiera verlo directamente en YouTube, que es mucho más fácil acceso. Pueden encontrar los episodios ahí, Mati. No hay actividad, o por lo menos, bueno, en las próximas horas volverá la Bundesliga, el fútbol europeo intenta sacar la cabeza un poco, la NBA se toma su tiempo, la NFL vive una realidad paralela, sabiendo que todo empieza en septiembre y continúa como si nada. El tenis no sabe qué hacer realmente, Mati. Roland Garros, ya Wimbledon está postergado, Roland Garros adelanta que puede no tener público, US Open piensa mudarse a Orlando o a California en caso de no poder hacerlo en Nueva York. Pero hay un deporte, Mati, y hay una categoría en especial en ese deporte, que es el automovilismo, y estamos hablando precisamente de la Fórmula 1, que increíblemente se roba las tapas de los diarios, no tiene carreras, no tuvo actividad hasta el momento en 2020, pero es la noticia de la semana y por eso hoy queríamos dedicarle este episodio. Mati, hay show, pero no hay carreras. Particular, la verdad, Javi, porque en este momento estaríamos a mitad de temporada prácticamente de la Fórmula 1. La realidad es que ni siquiera empezó. Y durante la última semana tuvimos una cantidad gigante e importante de novedades. Algunas ya las fuimos comentando, otras son el epicentro de este episodio. La verdad es que uno no esperaba que todo se resolviera tan rápido cuando incluso ni siquiera empezó la temporada a causa de esta pandemia de coronavirus. La temporada 2020 aún no se corrió, se habían hecho algunos test previos y justo cuando estaba por comenzar Australia, que incluso hablábamos de que era uno de los pocos deportes que seguía con esa normalidad en el medio de una pandemia que empezaba a explotar a nivel mundial,
Bueno, también se suspendió por algún caso de coronavirus, se frenó todo y ahora vemos a pilotos que cambian de escudería y dicen, y le ponen un alto, y dicen, bueno, pero todavía me queda 2020, entonces tal vez podamos salir campeones o lograr cierto objetivo, dependiendo obviamente de cada escudería, en este 2020 que queda, y después sí mudarme en 2021, que es algo que no es común que pase. Recuerdo alguna vez que pasó con Fernando Alonso. Tendremos un 2020 en el que tendremos 3 pilotos que ya sabemos por lo menos que no van a seguir el año que viene en la misma escudería. El primero es Sebastián Vettel, que ya lo hablamos, su distanciamiento de Ferrari. Recomendamos como siempre una nota del querido Pablo Viñón en su página en la que habla de todos los pormenores de esta historia. Una historia que parecía lógica, que marca un poco un final de ciclo para Ferrari, que la última década tuvo a 2 campeones del mundo como Fernando Alonso y como el propio Vettel, y ninguno pudo salir campeón. Lo que marca un poco la crisis que hablamos también con Pablo en ese capítulo en el que hablamos sobre Ferrari. Sí. Y una cosa, Mati, que sumo a que obviamente Vettel fue para mí la bomba y una de las bombas deportivas, te diría, de la semana, y entra en el top de la cuarentena en sí. Me sorprende mucho, Mati, sobre todo los tweets y las despedidas en redes sociales. O sea, porque uno puede cambiar de equipo a mitad de temporada. Sorprende, Mati, como vos lo decías, totalmente. Es incómodo para lo que resta muchas veces, pero pasa, digamos, por ejemplo, en el fútbol, y muchas veces se sabe que un jugador se va a ir a tal equipo en junio, pero está toda la temporada en marcha. Acá lo que sorprendió es que hay pilotos que están despidiendo, o por lo menos anuncian un adiós, pero es un adiós que al mismo tiempo aclaran, bueno, pero no es tan adiós, porque nos queda correr toda la temporada, básicamente, Mati. Más allá de que la temporada no será completa, resta correr el 2020. Decías en la nota de Pablo, métanse en pabloviñone.com, y la verdad que vale la pena. Habla sobre el divorcio de Ferrari y Vettel, la nota principal de su sitio, y me parece que ahí hay mucho detalle, hay mucha miga para entender por qué esta separación, más que una separación, un divorcio, que decíamos fue increíblemente también la portada de varios medios. Y no solo eso, el sacudón de Vettel trajo aparejado el salto de Carlos Sainz a Ferrari, Mati. Sí, lo que estaba claro con Vettel es que él no quería y no iba a aceptar ser el segundo de Charles Leclerc, que es el futuro de Ferrari, por lo que era una decisión lógica. A ver, Matías Binotto, el jefe de equipo, ya había sido claro y había dicho, bueno, el primer año Leclerc arrancó como segundo piloto. La verdad es que en su debut en Ferrari demostró que estaba a tono y que podía ser un piloto capaz de competir por el campeonato. Libró un par de batallas con Max Verstappen increíbles e inolvidables que un poco proyectan lo que será el futuro de la categoría, porque esta salida de Vettel de Ferrari también es un poco el fin de una generación que empieza a apagarse. Todavía resiste Hamilton, que es todavía un poco más joven, pero la realidad es que de a poco Verstappen, Leclerc, incluso el caso de Sainz, van acaparando los principales equipos. Carlos Sainz, que viene de un camino agitado en Fórmula 1, que no ha conseguido afianzarse en ninguno de los equipos realmente, pues empezó con Toro Rosso, donde fue compañero de Verstappen. Después no pudo dar el salto clásico que dan todos los que empiezan en Toro Rosso en ese momento hacia Red Bull. Terminó yéndose a Renault. Bueno, en Renault también después perdió su lugar, y su mejor temporada fue en McLaren, la última, donde para mí, Javi, Carlos Sainz ahí demostró que fue, creo, el mejor piloto por detrás del campeón Hamilton. Lo podemos poner a la altura de Verstappen y Leclerc, que si queremos completamos ese podio, esos 4 me permito ponerlos en un podio, pues la verdad que el segundo escalón, si bien Sainz terminó sexto en el campeonato, termina con un McLaren que estaba lejos de ser una Ferrari, un Red Bull o un Mercedes. Entonces, la fiabilidad, la consistencia de Sainz es algo que valora muchísimo Binotto, que valora Ferrari, y por eso lo lleva a completar esta dupla que a partir de 2021 correrá para Ferrari, con Leclerc como claro número 1 y con Sainz
como número 2. Igual, Javi, esto me parece que es particularmente una gran decisión de Ferrari, pero sí marca una nueva era en Ferrari, donde son dos chicos jóvenes que todavía no están probados, digamos. No tenés un ex campeón, ni siquiera han ganado demasiadas carreras. La verdad es que Sainz logró ese tercer puesto sobre el final de la temporada con McLaren. Todo esto está muy bien reconstruido en la serie de Netflix Drive to Survive, donde se ve la alegría de Sainz y de su equipo. Me parece, Sainz también, que viene de este linaje automovilístico con Carlos Sainz padre, ex piloto, campeón mundial de rally, que después también estuvo en el Dakar. La realidad es que Sainz llega para ser el número 2, pero yo, Javi, me quedo con la sensación de que Sainz, siendo fiable y consistente como fue hasta ahora, con un auto que lo acompañe, yo no sé si no puede dar la sorpresa 2021, no sé si no puede ser el año de Sainz. Hago un paralelismo tal vez con Massa, que en algún momento fue protagonista, y yo creo que Sainz puede ir por ese camino. Sí, iba a marcar un poco, lo adelantabas vos. Primero, interesante que Ferrari no tenga, o por lo menos para 2021, no proyecte un equipo de dos grandes pilotos de mucha relevancia, como vos bien marcabas, un campeón del mundo, ¿no? Van más apuesta a la juventud, apuesta al recambio. Se habla mucho en redes de la dupla de los dos Carlitos, ¿no? Leclerc y Sainz. Pero además, y lo decías vos también, el que no lo tiene mucho a Sainz, pero le suena, quizás el que no está tan metido en la Fórmula 1, pero sí le gusta el deporte en sí, le suena el nombre, le suena el apellido, y claramente, como bien marcabas, es hijo de Carlos Sainz, el campeón mundial de rally, y alguno lo marcaba en muy buenas entrevistas que hubo esta semana en los medios españoles, pintando un poco quién era este obsesivo que de repente llegó a Ferrari, este español para algunos un poco más desconocido, que no sigue tan de cerca la Fórmula 1, y está bueno porque al ser el hijo de Carlos Sainz, uno se imagina que creció en cierta cuna de oro, Mati, entre comillas, o sea, con cierto favoritismo, y lo que sí pintaban es que es un chico que es muy preparado, mucho talento, y que no solo eso, sino que su carrera, sobre todo en la etapa más juvenil, no fue la más tranquila, porque esto también pasa, Mati, pasa muchas veces en muchos deportes. El juego que tenían los rivales, sobre todo por llamarse Carlos Sainz y por tener el apoyo que tenía, era quién era el primero que lo sacaba de la pista, quién le pegaba al auto para sacarlo de la pista, y de alguna manera de ahí disfrutaban sacar al nene rico, ¿viste? Al nene poderoso, que obviamente era solamente el hijo de Carlos Sainz. Él no era así, pero la idea era pegarle a Sainz y sacarlo, y le pasaba de los karting hasta llegar obviamente ya a la Fórmula. Un corredor joven que ya estuvo muy metido con el tema esto de presiones y demás, sobre todo por el apellido, y una apuesta total de Ferrari por un equipo que, la verdad, que como bien marcabas, puede haber una sorpresa de parte del madrileño, pero también seguramente todos los cañones estarán apuntados a Leclerc, y veremos, Mati, la gran incógnita para lo que queda de la temporada, si finalmente se corre, más allá de que ya hay un poco más de certeza, es qué va a pasar con Vettel después de diciembre. Sí, es una incógnita que, la verdad, ahora vamos a plantear también el resto de las escuderías. Es difícil de pensar a ver qué es lo que va a hacer Vettel. Quedándome con un par de cositas más de esta nueva dupla de Ferrari, es la más joven en los últimos 50 años de la escudería, y entre los dos combinan 2 triunfos, los dos de Leclerc, y 11 podios. Sainz se subió al podio en Brasil, en la última carrera de Interlagos, que fue una locura. Ahí consiguió su primer podio, terminó sexto en el campeonato. Y Binotto, bien lo marca, es un nuevo ciclo intentando volver a lo más alto de la Fórmula 1, y sabe, y algo que reconoce y que es un mensaje, que va a ser un camino largo, que va a tener dificultades, y obviamente también tendrá Ferrari que estar a la altura de sus pilotos. Pero yo te digo, Javi, a mí me gusta mucho Sainz, me parece que es un piloto
consistente, que casi no comete errores y que está muy centrado, por ejemplo, ahora, durante la pandemia, mientras veíamos a muchos pilotos, al propio Leclerc, por caso, corriendo en estas competencias deportivas que se armaron a través de simuladores, del juego de la Fórmula 1, que está buenísimo, aclaro además para el que lo quiera comprar y bajar. Sainz usó su tiempo libre para tomar clases de ingeniería. Es decir, siempre está tratando de mejorar. Y yo creo que es algo que se ha visto durante su carrera, que en Fórmula 1, pese a ser Sainz, ha tenido dificultades, por esto que marcábamos cuando estaba en Toro Rosso y compartía equipo con Verstappen. Bueno, perdió terreno, después apareció Renault, después también perdió terreno en Renault, en esa disputa con Hülkenberg, en la que quedó un poquito relegado. Apareció McLaren, parecía que la verdad McLaren está tratando de resucitar y había encontrado en Sainz a alguien ideal para esto, junto a Lando Norris, que anduvo muy bien también, y ahí demostró que podía ser un poco el líder del equipo, y me parece que se gana bien este lugar en Ferrari, pero no fue el único cambio en los últimos días. Por eso, para analizar a Vettel y a su futuro, tenemos que hablar también de Daniel Ricciardo, que firmó con McLaren, es decir, llega a reemplazar el lugar que deja Carlos Sainz. Ricciardo, que junto a Lando Norris serán la dupla de McLaren a partir de 2021. ¿Dónde correrá en 2020? En Renault, que realmente, si uno lo ve, Ricciardo sí hizo toda esa carrera. Fue Toro Rosso primero, después Red Bull, eclipsado por Verstappen, se fue a Renault en 2019. 2019 fue un año, la verdad, una campaña con demasiados altibajos. Empieza con esa primera carrera en Australia, donde automáticamente en la largada intenta desbordar por afuera y queda afuera, pues el auto quedó destrozado. No fue un buen año para él, y la verdad es que él llega a Renault pensando en que Renault también recupere el protagonismo de la mano de Ricciardo. A ver, Ricciardo es un piloto que muchos consideran que podría ser campeón del mundo. De hecho, finalizó tercero en 2016, tercero en 2014 con Red Bull. Después lo eclipsó un poco la aparición de Verstappen, y Ricciardo se fue pensando en que en Renault iba a tener ese auto para competir nuevamente por un campeonato. No fue en 2019, veremos qué pasa en 2020, pero la certeza es que en 2021 correrá con McLaren junto a Lando Norris, que sí repetirá equipo. A ver, Mati, para quien no esté familiarizado con la Fórmula 1, noté cierto gusto, cierto, no sé si fanatismo, pero cierta aprobación a esta dupla de McLaren para 2021. Como que es una buena apuesta la de Ricciardo Norris. Y a mí me parece que Norris en su primer año en la Fórmula 1 cumplió con creces. Vimos un piloto que puede competir, que es interesante, que sin dudas tiene futuro en la categoría. Y Ricciardo, ahí se dan dos cosas. McLaren demostró ser más fiable. De hecho, hablamos que Sainz terminó sexto en el campeonato. Y Ricciardo es un piloto que puede competir, porque ya lo ha demostrado, por un título. Ahora tendremos que ver, la verdad, todo 2020, 2021, si el auto que presentará McLaren en 2021 alcanza para que Ricciardo pelee el campeonato. Pero yo a priori creo que es una buena dupla. En las últimas horas también se rumoreaba cómo fueron estas negociaciones, porque sorprende, por ejemplo, lo que McLaren no haya ido a buscar a Vettel. Claro. Pero digamos, se habían decidido por Ricciardo, aún sabiendo que Vettel no iba a renovar y que Sainz se iba a ir, así que fue una decisión de McLaren. Yo creo que acertada, porque Ricciardo es un piloto que todavía tiene mucho para dar en la Fórmula 1, tiene 30 años. Creo que ahí puede estar uno de los nombres propios, y va a estar bien escoltado por Norris, que también me parece que cumplió con creces el primer año en la Fórmula 1. Así que veremos. Pero hay aprobación, son dos pilotos al margen de sus cualidades como pilotos, que son muy simpáticos, porque Ricciardo, la verdad, hablábamos un poco de Drive to Survive, se la come entera Ricciardo ahí, la verdad es uno de los grandes protagonistas, carismático. Norris también, con un uso en redes sociales bastante presente. Obviamente todo esto más allá de lo que ya dijimos como pilotos, que para mí Ricciardo puede pelear un campeonato si tiene auto. Totalmente. Bueno, y me parece que también entonces
más allá del gusto, digamos, desde el lado de vista de los autos y de la Fórmula 1, me parece que es una dupla que también atrapa por el carisma, que gusta, que llega al público. Y obviamente, sí, para marcar, en este caso, las dos butacas ya definidas para 2021, no hay muchos equipos que estén en esa situación. Digamos, para 2021 es Ferrari y McLaren, los únicos que tienen las duplas definidas. Increíblemente, Mati, estamos hablando de esto con un 2020 que todavía no se corrió, que no sabemos cómo están los autos, que no sabemos cómo están los pilotos, y que alguno puede llegar a sorprender, y por qué no, alguno de estos nombres propios que estamos marcando, que son las figuritas o las caras de la temporada que viene, pueden llegar a ser las grandes caras de este 2020. Decíamos, si queremos escuchar más, o el que quiera escuchar más, interiorizarse más con la historia de Ferrari, sobre todo de cara a lo que fue la situación con Vettel, recomendamos el episodio 45 de Aislados, Ferrari al desnudo, el mito del cabalino, y ahí con Pablo Viñone estuvimos hablando un poco de esta historia de Ferrari, pero también de esta historia reciente, en la que un grande, quizás el equipo más popular que tiene la categoría, no hace pie, y esta vez, bueno, cambia la fórmula que tantas veces tenía, que era de traer al campeón o traer a alguien más de más renombre, y esta vez apuesta a un nombre de la casa, como es Leclerc, y apuesta a uno con rodaje y muy obsesivo y muy estudioso, como bien decía vos, Mati, como es Carlos Sainz. Uno repasa, Mati, la temporada y realmente todo indica que esto va a empezar en Austria, el 5 de julio. Bélgica autorizó, hubo luz verde para que se corra el Gran Premio de Spa-Francorchamps en Bélgica el 30 de agosto. Sería la cuarta carrera de la temporada. Una temporada, Mati, que en principio tendría 12 carreras programadas, por abajo de las 15 que exige la televisión, pero por arriba de las 8, el otro número mágico, que exige que esto sea considerado un campeonato del mundo. Por eso se estaba esperando este número, y todo indica que arranca el 5 de julio en Austria y que terminaría, porque en el mundo del potencial, en tiempos de coronavirus, terminaría el 29 de noviembre en Abu Dhabi. Ojalá tengamos temporada, Javi. Ojalá todo esto que confirmaron se pueda concretar. Yo me conocé, soy escéptico hasta que no ocurre. Prefiero pensarlo así y no decepcionarme después. Pero me parece que tomado de la mano con este 2020 que vos marcabas, ¿qué pasa, por ejemplo, si Vettel sale campeón con Ferrari? Claro. Bueno, sería una vuelta de tuerca hermosa. Antes, primero, para cerrar lo que hablamos de Ricciardo y McLaren, Zak Brown, un hombre clave en McLaren, dice que la contratación de Daniel Ricciardo, va a llevar a McLaren al próximo nivel, que no consideraron ni siquiera a Vettel y que esperan que Ricciardo se quede muchos años. Quiero hacer esto, hacer un nexo con el futuro de Vettel. ¿Dónde está Vettel hoy? Sin equipo, ¿sí? Hoy tenemos las dos Ferrari confirmadas, los dos McLaren confirmados. Red Bull podría ser una opción. Ya corrió Vettel ahí, fue campeón. Yo lo doy por descartado, porque si se va de Ferrari para no ser el segundo de Leclerc, no va a ir a Red Bull a ser el segundo de Max Verstappen. Claro. Red Bull es el equipo de Verstappen. Renault, la verdad que el resultado que tuvo Renault en 2019 no aparece como algo muy tentador para un campeón del mundo. La verdad no tiene mucho sentido que un 4 veces campeón del mundo vaya a Renault en el escenario en el que están hoy. Renault ya tiene confirmado a Esteban Ocon y se rumorea que el otro piloto que completaría esa formación para 2021 sería nada más y nada menos que Fernando Alonso, lo que sería sí, es un bombazo. Sería un boom, sí. Es un bombazo, pero tiene más sentido en el sentido de que Alonso necesita, si vuelve a la categoría sin el peso que tenía, o sea, y sin ser Vettel, a eso es lo que voy. O sea, Vettel en Renault parece que baja, en cambio Alonso sería un regreso que sería una buena bomba. Sí, además, a ver, Vettel va a tratar de mantenerse en un equipo competitivo que le permita luchar por el título. Hoy Renault no parece ser ese equipo. La realidad es que Alonso, para mí, en sus últimas temporadas, pese a los resultados decepcionantes, pues la verdad su auto no daba para más, ese McLaren que era un desastre, él demostraba
que seguía siendo competitivo. Yo creo que mañana, si 2021 le dan el Renault, va a ser competitivo. Sí, Alonso creo que puede bancarse más un desarrollo de un auto pensando a futuro que este caso Vettel, que va a claramente buscar otra cosa. Entonces las opciones, Javi, se reducen mucho, porque hablamos Ferrari no, McLaren no, Red Bull no, Renault no, y empezamos a ver otras opciones. A mí la que se me ocurre es Mercedes. Mercedes tiene para 2020 a Lewis Hamilton y a Valtteri Bottas. Ninguno de los dos tiene todavía confirmado su contrato. Yo la verdad pensaba que Hamilton tal vez podía decidir ir a Ferrari, pero en este cambio de mentalidad que hablábamos de Ferrari, que se deciden por Sainz, en vez de decidirse por un piloto probado, campeón del mundo como Hamilton, y acá vuelvo a recomendar, pese a que parece insistente, todo lo que hablamos para entender la mentalidad de Ferrari, ese capítulo con Pablo, donde para muchos pilotos ir y ganar con Ferrari es agigantar su leyenda. Bueno, yo creía en algún punto que Hamilton tal vez tomaba esa decisión. Ferrari cerrado Leclerc y cerrado Sainz ya no es una opción, por lo que obviamente, salvo que decida retirarse, Hamilton va a renovar en Mercedes, que haría el segundo lugar. Ahora, bien, Vettel, con esta lógica que planteábamos antes de no ir a Red Bull para no ser el segundo de Verstappen, de irse de Ferrari por no ser el segundo de Leclerc, iría a Mercedes. Y yo acá creo que podemos hacer una diferencia, porque en Mercedes, Bottas, con el segundo auto, fue competitivo y pudo pelear por el campeonato. De hecho, finalizó en segundo lugar. Entonces, me parece que Vettel tiene una chance ahí, encima con una escudería alemana, tener un piloto alemán, un campeón alemán. Me parece que cierra por los dos lugares, por todos lados, y si Toto Wolff va a buscar a Vettel para correr en Mercedes, yo creo que ahí podría recibir un ok. Me da esa sensación. Sí. La verdad que no aparecen muchas más opciones a simple vista. Uno empieza a revisar y la verdad que me parece que ahí puede estar la salida. Decíamos, Mati, y un poco para poner en situación cómo está la temporada, todo indica que esto va a empezar en Austria. La verdad que tenía mucho color si esto empezaba en Silverstone, si empezaba lo que va a ser la segunda carrera de la temporada en principio, pero bueno, todo indicaría que es Austria, después Gran Bretaña, después Hungría, Bélgica, Italia, Singapur, Rusia, Japón, Estados Unidos, México, Brasil, Abu Dhabi. En principio, Mati, este es el calendario. Cancelada ya Australia a la primera de la temporada, Mónaco y Francia también out, más allá de que Francia era por junio, no se va a correr en Francia. Y hay un par de carreras pospuestas que veremos qué pasa, Mati. Aparece en Canadá, aparece Bahrein, aparece Vietnam, China. Hay países ahí, Mati, que suena muy raro que se corra. Países Bajos, la Fórmula 1 iba a volver a Zandvoort en mayo y finalmente por ahora está pospuesta. España, otro país que la verdad que me genera dudas de que se pueda correr, y Azerbaiyán. De todos estos nombres de carreras pospuestas, si vos me decís alguna que puede llegar a tener una chance, la única que se me ocurre, casi te diría, Mati, es Bahrein. Podríamos sumar a Canadá si se corre en Estados Unidos y México. Bahrein por Abu Dhabi y no mucho más. Sí, es una pena, pero bueno, la verdad es que parece difícil en la mayoría de esos países que puedan volver, que puedan finalmente concretarse. Sí está esta idea, Javi, de hacer dos carreras en un mismo lugar, que es un poco la idea de la Fórmula 1 para extender un poquito más el calendario. Por ejemplo, en Silverstone, que la idea sería hacer no una carrera nada más, sino dos, ¿sí?, en fines de semana consecutivos. Todo esto a confirmar todavía, pues está todo en papeles, pero sí este calendario que vos un poco marcaste sería, tendríamos al menos 12 grandes premios. Creo que para un escenario como en el que estamos, un mundo en el que estamos atravesado por la pandemia, no es una cifra menor, si bien no es el ideal, sí servirá para cerrar una temporada que todavía ni siquiera empezó y que ya tiene muchos cambios, que tiene muchos nombres propios que en 2020 seguirán corriendo con sus antiguas escuderías, pero que ya sabemos que en 2021 cambiarán de escenario. Sí, veremos, Mati. Estamos ante una situación, la verdad, que es inédita a nivel mundial, inédita para el deporte, pero
llamativamente estamos hablando de Fórmula 1, estamos hablando de una temporada que todavía no se corrió y hablamos sobre todo de la que viene. Llamativamente, te digo, Mati, me sorprendió mucho esta semana el impacto que tuvo sobre todo lo de Vettel en el público. Hay algo ahí, hay algo que la gente está esperando y claramente es que de alguna manera vuelva la actividad. Esto fue Aislados, episodio 57. Intentamos repasar un poco estos movimientos, este mercado de pases llamativo antes de que empiece la temporada, pensando en la que viene, con nombres propios que pueden llegar a ser noticia este año, pero que ya lo son antes de que empiecen a correr. El circo sigue, pero nadie sabe todavía cuándo va a volver.